Hola Guille, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los amigos y amigas de Mar del Plata y la zona. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo vivís estas fechas tan duras, ¿no? 25 de noviembre, hoy 26, pero bueno, ¿qué te pasa en tu corazón con esa fecha? Y es muy difícil de explicar porque fueron muchas cosas vividas y uno no solo con el tema Maradona, de la vida a esta altura del partido, va acumulando tantas cosas en el rincón izquierdo, ahí se acumulan muchas, y entre ellas también están las de Diego, ¿no? Eh, no me siento, sería una injusticia y sería un hipócrita si te dijera que mi vida es por Maradona. Mi vida también fue con Diego, y gracias a mi oficio, que es el de periodista, ¿no? Que fue como lo conocí. Ujú. Eh, pero fueron muchas cosas también, incluso las de Maradona. Ahí sí me planto para hablar con objetividad, y es como el dolor de cuando se va un ser querido. Evidentemente, en mi vida, vos pensás que yo a Diego lo conozco cuando recién estaba cumpliendo 13 años. Te pones a pensar y a veces no entra en el pensamiento de uno, sobre todo con lo que fue después Diego para el mundo, y que te dicen, che, ¿y cómo lo conociste? Y a esa edad. Y Sí. yo digo, ¿y qué sé yo? Yo a cada rato tengo que andar respondiendo, porque la gente quiere saber, y yo le cuento, obviamente, pero para mí es como en aquel momento era como hacer una nota. Y era eso, como cuando lo llevé a conocer a Pelé a Río. Ujú. Y todo el mundo dirá, pa, este lo llevó a conocer a Río. Y sí, pero uno los periodistas sabemos que la nota que se hizo pasó y ya estamos, fue un lunes y el martes ya estamos pensando en la que viene, y es nuestra vida, ¿no? No, a lo mejor es que no tenemos tiempo para pensar en nosotros, y bueno, pero ya a esta altura del partido creo que es tiempo de hacerlo, ¿no? Y te agradezco que me llamen y pregunten. Ahí cuando hablas de ese encuentro con Pelé, que vos sos responsable, quien los junta, ¿no? ¿Qué viene a tu memoria? ¿Cómo lo vivió Diego? Lo admiraba Pelé, ¿no? Era por entonces el jugador emblema, el jugador referencial del fútbol mundial. ¿Qué te acordás de ese encuentro particularmente? ¿Qué cosa te conmovió, te llamó la atención? Y si fuera un picado de los que a veces solíamos hacer, era como devolverle la pelota de primera, devolverle la pared, porque él me dice, cuando estaba en el torneo clasificatorio para Japón en Uruguay, en un día en las playas de Atlántida, que le había dado descanso Menotti, él me dice, cuando le hago una nota, que quería conocerlo a Pelé, que era uno de sus sueños. Y bueno, yo a los 2 meses le pude devolver esa pared, llevándolo, gracias a la infraestructura del gráfico, a Río, y que se realizara la nota. Fuimos con el papá, con Jorge Citerpile, que por entonces era el otro yo. Ves, ahí ya me empiezo a meter en un tema que es muy de adentro, que está saliendo de adentro mío. La memoria me ayuda a rescatar eso que vos me preguntás y sale, ¿no? Ujú. Jorge Citerpile es clave en esto, que hoy está olvidado. Hay otros que han dado la vuelta al mundo y seguirán siendo los dueños, entre comillas, pero como Jorge, en la vida de Diego, objetivamente no hubo otro, más Claro. allá de la familia, obviamente, ¿no? Sí, porque no tuvo, claro, no tuvo la repercusión que tuvieron otros después, ¿no? Que fueron más mediáticos, que tenían más llegadas a los medios, pero ese primer representante en la vida de Diego fue muy importante. Eran otros, lo acabas de decir, eran tiempos menos mediáticos, ¿no? Claro, claro. Y cuando hay medios mediáticos y vos sos mediático, eso se potencia, se multiplica, y así se escribe la historia, pero ya está dicho que si la historia lo escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Por Sí, eso yo sí. estoy muy tranquilo con lo que viví en aquella época, desde aquella vez que jugaban los Evita en Embalse, en Río Tercero. Recuerdo el calor que hacía en mediodía, recuerdo el piso de tierra de la cancha, recuerdo cuando perdieron los chicos de juveniles, porque él era infantil, y jugaban los juveniles, que perdieron los chicos de Corrientes, cómo
cómo fue él a consolar a un pibe grande de Corrientes, de apellido Pacheco, que habían perdido. ¿Y por qué fue? Porque el papá le interesaba mucho Corrientes, como eran de esquina Corrientes originariamente. Chitoro le gustaba ver el partido de Corrientes, de los grandes, y bueno, Diego también fue, y alguna vez Diego, hasta él dijo que era correntino, fíjate Sí, vos, ¿no? sí, sí, es En cierto. la primera nota que le hacen en el gráfico, que fue 2 o 3 meses antes de que lo conociera yo, mi gran amigo Horacio del Prado, periodista de aquello, le dice que era correntino, ¿no? Mirá lo que me vengo a acordar ahora. ¿Y cuándo te dice que quiere que lo acompañes a Nápoles, que sea su jefe de prensa? ¿Te acordás de ese momento? ¿O lo venían hablando? ¿Cómo fue eso? No voy de gráfico después del Mundial 82, por una cuestión de convicción, de desgaste y demás. Y a principio a fin de ese año me llama Jorge Chiterpil desde Barcelona, diciendo que bueno, que era un mundo nuevo, donde estaban ellos, que él quería arroparlo, decían ellos allá en Cataluña, arroparlo a Diego, si yo estaba dispuesto a irme. Y le digo, mira, yo no tengo trabajo en este momento, habría que charlar y demás. Y bueno, él me consigue un trabajo en Valencia, en un diario de Valencia, donde yo voy, y a los 2 meses, cuando llega Menotti, se da la casualidad de que Lalo Maradona y el papá de Diego me vienen a ver, a saludar, a visitar a Valencia, y yo vuelvo con ellos a Barcelona. Justo estaba llegando Menotti, la presentación. Bueno, y ahí me vienen a buscar periodistas, medios de varios lugares, de ahí de Cataluña, sabiendo que yo había estado mucho tiempo en el gráfico, que era muy conocido de Menotti y que era en aquel entonces el hombre que más conocía de Maradona periodísticamente. Bueno, era un poco la figura periodística y me contrataron, y tal es así que ni siquiera volví a buscar las valijas a Valencia. Y a los 3, 4 meses ya Diego realmente necesitaba a alguien que lo contuviera desde varios lugares, y el periodismo era uno de ellos, ¿no? Y Jorge y él me hablaron para ver si quería sumarme a ellos, y así fue que justo coincidía más o menos con el tema de la fractura de Goicoechea, ¿no? Claro. Y así que renuncio a Don Balón, a la revista, renuncio al Sport, que era donde laburaba, estaba muy bien ahí, y bueno, así fue como hice la experiencia con ellos. El fin de la parte del Barcelona, fui el primero en ir a Italia, a Nápoles, porque Jorge fue un día, cuando volvió me dijo si yo me podía ir para ver cómo estaba, hacer un relevamiento de la ciudad, del lugar y demás, y así que caí en Nápoles, en la casa de un gran amigo que falleció de poco, José Alberti, argentino él, que se había ido muy joven. Y bueno, y ahí más o menos siguió todo hasta antes del Mundial 86, donde ya Jorge no estaba, los tiempos eran otros, la gente era otra, los movimientos eran otros, y bueno, y me volví. Fue una experiencia más, por eso te digo, fue muy rica, excesivamente rica, porque era cotidiano. Yo con el Barcelona iba en el avión con los jugadores. Es más, Jorge no fue a Manchester en una Copa de Europa y lo acompañé yo a Diego con el equipo. A ese nivel de confianza. Cuando a él lo echan en Italia en un partido contra el Udinese y hubo que ir a Milán para Tribunal de Disciplina hacer el descargo, lo acompañé yo, no lo acompañó Jorge. Así muchas cosas cotidianas de la vida de él, sobre todo de la cuestión del día, de lo deportivo y demás, ¿no? Vos sabés que quería preguntarte, estamos hablando con Guille Blanco, maestro de periodistas, si los hay. Cuando se hizo esa serie sobre Diego, cada uno de los protagonistas tenía nombre propio, pero cuando hablaban del jefe de prensa no era Guillermo Blanco. ¿Eso por qué fue así?
¿Hubo algún impedimento? Porque no te nombran a vos, viste que aparece un periodista que lo acompaña a Diego, pero no es Guillermo Blanco. Y después sí, el resto es Fernando Signorini, es Sister Piller. Nunca te lo pregunté personalmente, te lo pregunto al aire. ¿Por qué se dio así? ¿Por qué no te nombran a vos? Te digo la verdad, me comentaron, pero ni siquiera vi la serie. Solo me dijeron algunas cosas que no son reales. Claro, exacto. A mí me entrevistaron alguna vez para esa serie, pero por ejemplo cuando fuimos a ver a Pelé, me dijeron que aparecía Diego conmigo llegando a verlo a Pelé, y que Pelé nos recibía con botellas de champán y minas semidesnudas en una pileta. Un delirio absoluto fue. Sí, la serie fue un espanto, es cierto eso, ¿eh? La serie, hablé con Fernando Signorini también, con Fer, bueno, ellos te dicen que es ficción, pero bueno, también dicen que se basan en hechos reales, que no fueron tan reales. Claro, pero es ficción, pero una persona que ve la serie en China, claro, la toma como real. Exacto. Y eso dio la vuelta al mundo. Yo tengo la tranquilidad, obviamente. Además, fuimos con Don Diego, fuimos con Jorge Sisterpiller, la nota está en el gráfico, fuimos con Don Ricardo Alfieri, el legendario fotógrafo del gráfico. Fue todo, además eran tiempos totalmente distintos a lo que pasaron luego, ¿no? Eran tiempos de candor, eran tiempos, yo le digo, arbisonianos todavía, ¿no? Qué lindo. Eran del aroma, el pan fresco, de la Coca-Cola, del picado, de los cumpleaños en familia, que me invitaban siempre. Era una época totalmente distinta, por lo menos en lo deportivo. Obviamente en lo político ni hablar, lo terrible que fueron aquellos años de terror militar, y un poco antes de los militares también, ¿no? Uh-huh. Pero en lo deportivo eran épocas de potrero, diría, ¿no? Uh-huh. Guille, y si tuvieras la fortuna, si el tiempo lo permite, si fuera posible, volver a tu querido 9 de julio, encontrarte con Diego, ¿con quién te gustaría comer un asado? Te nombro: Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez o Atahualpa. O los invitamos a los tres para que charlen con Diego. Sí, claro, a los tres, si querés venir vos con todas las... Pero claro, me sumo. Le decimos a Fernando, hacemos una grande, le digo a Peteco, si estuviera Horacio Guaraní, le digo a mi amigo Socodato para que haga una payada, con Emanuel Gaboto de Dolores, Almuya Carabajal, con todos ellos. No sé, es muy fuerte, muy fuerte lo que preguntás. Eso sería un delirio total. Vos fijate que Diego no pudo ir al 9 de julio, pero yo llevé a los hermanitos a jugar. Y fue Don Diego, y fue Tota, y fueron unas hermanas, con un marido, que es el abuelo del chico que ahora está jugando, Muñoz. Me acuerdo, sí, que fueron a jugar al 9 de julio. Diego no pudo ir y demás, pero bueno. Una cuenta que ahí quedó pendiente. Y si te pregunto lo mismo que le pregunté a Víctor Hugo para cerrar la nota y agradecerte, sabes que te quiero mucho y te admiro mucho, ¿qué imagen te guardás en el corazón de Diego? Vos que sos un hombre que tiene una sensibilidad muy especial, un payador, alguien que va contando sus historias, un buen narrador de historias. ¿Qué imagen te queda en el corazón de Diego? Me queda la imagen de aquello que te contaba de la época del candor, y me queda la imagen de la angustia cuando lo vi por última vez en una charla que fue la madrugada cuando murió Chitoro. Fue muy fuerte eso, y fíjate que me acuerdo constantemente de eso y cada vez más, porque yo esa noche fui con Fernando Signorini, un hermano, y llegamos, me acuerdo que nos recibió el Turquito, que ya tampoco está con nosotros. Sí. Cada vez que hablo más de Maradona, cada vez me acuerdo más desde adentro, no desde afuera, desde lo mediático. El Turquito también nos falta. Y pocos hablan del Turco, que también merece hablar. El Turco nos recibe, y Fernando no lo conoció al Turco, estaba más gordo el Turco y demás, y no lo conoció. ¿Quién es ese? Me dice, el Turco. Le dio un abrazo grande. Y bueno, nos subimos al primer piso, estaba Diego, abrazo,
y a mí me dijo un hola Guille, como si nos hubiéramos visto durante 40 años, hacía como 20 que no nos veíamos. Y nos ponemos a charlar y estaba el negro Enrique también. Y yo lo miraba y yo digo, no es Diego, no es Diego. Era una persona con una carcasa, viste, como los autos de TC grandes y demás, Sí, sí, pero sí. él le miraba los ojos y él era como que estaba adentro y que no podía salir de ahí. El Diego que yo vi ahí era, le vi los ojos, pero él estaba adentro de lo que estaba mirando, no sé si se entiende. Sí, hermosa pero figura. fue muy, yo creo que no pudo salir más, creo que no pudo salir más. Bueno, Guille, gracias por sumarte a este homenaje, a este recuerdo del Peluso de Fiorito. Te quiero mucho, te admiro mucho y ha sido un placer tenerte también. Sí, dijiste bien, él era el Pelusa. El Pelusa, así eso. le llamaba. Exacto. Abrazo Un grande. grandísimo. Chau, Guille. Un abrazo. Ahí está, pasó Guillermo Blanco. Vamos transitando este programa especial.